Y es que esa inquietud existe en todo empresario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diversificar el negocio, es porque yo tengo un negocio principal. ¿A quién tengo en mi entorno? ¿Quiénes están en mi entorno? A nivel de concepto pareciera que tener un negocio totalmente diferente no sería diversificación. Te vayas a la otra empresa que creaste y esta la dejaste sola, es por un tema de falta de enfoque. Poder Empresarial Podcast es un espacio donde 4 profesionales expertos buscan compartir todo aquello que como empresario necesitas saber para crecer. Hablamos claro. Bienvenidos familia empresaria a un nuevo capítulo de su podcast Poder Empresarial Hablamos Claro. Su servidor, Fran Schunke, estratega en escalamiento de negocios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre ¿es momento de diversificar en mi negocio o aún no? ¿Es momento de abrir una nueva línea de negocio o aún no? Le voy a dar el pase a nuestro compañero Ricardo para que dé sus saludos. Muy buenas noches con todos, equipo. Muy buenas noches con todos, familia de Poder Empresarial. Nuestro tercer capítulo ya. Encantadísimo de estar acá con ustedes. Mi nombre es su servidor Ricardo Portugal, empresario con 15 años de experiencia profesional. Y también quiero darle pase a nuestra querida abogada. ¿Cómo estás, Liz? Hola, gracias Ricardo. Buenas noches con todos. Pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast que se llama Poder Empresarial y yo soy Liz Bustamante, asesora legal empresarial. Gracias, Liz. Con ustedes, Neil Castillo, auditor financiero y contable. Y creo que este tema va a sacar mucho que ver, porque cuando un empresario se siente con la espalda suficiente para poder diversificar sus líneas de negocio, ¿cuándo es ventajoso o desventajoso hacerlo? Así que vamos con todo ello de entrada. Y es que esa inquietud existe en todo empresario. Ese empresario que piensa de que ya por tener su negocio 1, 2 o hasta 3 años y dices, ¿sabes qué? Se me apertura esta inquietud. Quiero diversificar porque necesito un nuevo ingreso, necesito abrir algo nuevo, porque creo que mi negocio el día de hoy ya es sólido. Pero nosotros, como empresarios con experiencia, debemos de guiar a nuestra audiencia, público empresario, en qué momento se debería diversificar o no tu negocio. Es correcto. Muchas veces veo casos que esa diversificación, más que por estrategia, lo hacen por impulso emocional. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Ya llevo 3 años, 4 años, 5 años con mi negocio. Este negocio aún no despega, mira, aún no despega, pero ya quiero crear otro negocio u otra línea. Y yo particularmente creo, y los hechos lo demuestran, no es una buena idea crear algo cuando todavía lo que se llama el core business, tu negocio principal, aún no ha despegado. Y sobre todo, aún no tiene orden y estructura. Y ahí, mi estimado Ricardo, quería hacerte una pregunta, tú como empresario con tantos años en diferentes negocios, has aperturado diferentes negocios. Quería saber, ¿cuándo para ti ha sido un momento correcto para diversificar alguno de tus negocios que has tenido? A ver, cuéntanos basado en tu propia experiencia. En mi caso, fue la necesidad. Ujú. Como empresario textil con más de 14 años de experiencia en Gamarra, llegó la pandemia. Y yo sabía que el negocio retail iba a ser muy golpeado. Dicho y hecho, Gamarra cerró, muchos negocios de Gamarra cerraron. Y dije, caramba, ¿y ahora qué hago? Sin embargo, la necesidad hizo que me moviera. ¿Por qué? Me senté, me recuerdo, en mi cama y dije, ¿a quién tengo en mi entorno? ¿Quiénes están en mi entorno? Y bueno, hice una lista y entre ellos tenía muchos importadores, importador de encajes, importador de telas, de Bipure. Dije, ok, ¿cuál es la característica, el denominador común que tienen todos estos empresarios? Venden telas, importan para Gamarra, cambian dólares. Ok, dije, perfecto, cambian dólares. Entonces, ¿qué pasaría si yo abro una casa de cambio? Pero ¿cómo? En plena pandemia. Y todo en ese momento, ¿qué pasó en pandemia, chicos? Cerraron Llegó todo. la digitalización. La Entonces virtualidad. dije, la virtualidad. Y dije, caramba, ¿y si hago una casa de cambio digital? Ok, voy a llamar. Llamé a todos mis amigos importadores y le dije, oye, ¿cómo estás cambiando tus dólares?
Ricardo, no puedo. Mi cambista ya no recibe dinero en físico, no encuentro mi cambista. Me están aplicando unas tasas totalmente altas las entidades financieras. No sé, yo le dije, ¿qué te parece si yo te propongo este método? Tú me transfieres, yo te transfiero todo entre 15 minutos sin ningún tipo de comisión. Oye, ¿tú haces eso? Podríamos trabajarlo. Es así como constituí a mi empresa de hoy en día un caso de éxito, Chasqui Dólar, una casa de cambio digital. Entonces, hice este cambio por una necesidad. Sin embargo, ya más adelante lo voy a contar, fue una buena decisión, pero tuve que dejar Gamarra por un tiempo, porque no me concentré al 100, no me podía concentrar al 100% en los dos negocios. Fue por un impulso, por una necesidad que fue buena, pero no al 100%. En ese caso, Ricardo, me parece bien emocionante tu caso de éxito, porque has visto en la necesidad, has visto cómo poder sacar lo mejor de esa situación. Pero lamentablemente creo que no entra en el tema en el sentido de diversificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diversificar el negocio, es porque yo tengo un negocio principal y puedo sacar sublíneas de negocio o servicios parecidos a él. Si en el caso planteaste que empezaste con el tema textil y migraste para una casa de cambio, eso es cambiar de giro el negocio y dedicarme ahora a la casa de cambio. Entonces, constituyo otra empresa, o puede ser la misma, pero estoy cambiando de sentido el negocio, la actividad económica. Cuando hablamos de diversificación económica, decimos, yo me dedico a vender telas, pero ¿por qué no ahora vendo también ropa? Vendo calzado, vendo prendas o vendo accesorios. Eso se llama diversificar la línea de productos que tengo. Entonces, frente a ello, el problema que planteaba Frank era en qué momento estoy listo para diversificar mi producto principal, en subproductos o productos alternos. Y por ahí va un poco el tema. En ese caso, no sé si se presta la casa de cambio también para ello. Si como consecuencia de cambiar dólares también puedo enviar remesas, puedo hacer lo que se llaman los bitcoins, o otro negocio, si lo has visto o lo has empleado, o cuándo crees que es necesario hacerlo. Claro, sí, pero recordemos que también estamos viendo en el tema diversificación, también viendo nuevas líneas de negocio. Solamente por ahí está apuntando. Ya. Pero sí, con temas de diversificación, efectivamente, y es un buen punto que estamos tocando porque hoy en día las casas de cambio digital han abundado en el mercado Ujú. y todas compiten por precio y algunas, muy pocas, competimos por dar un valor agregado, como también es Chasqui Dólar, que damos un valor, una asesoría personalizada, aparte de un buen tipo de cambio y trabajamos mucho en networking. Pero ya cuando una empresa llega a la madurez y cuando sientes que ya no estás teniendo ese crecimiento exponencial que tenías meses anteriores, ya es un momento de ver una extensión de línea de negocio, que ahí sí ya viene del mismo giro. Y es ahí donde ya estamos viendo el tema de criptos, envío de remesas, estamos viendo, entre otras líneas que nos van a permitir ya no ser solamente una casa de cambio, sino una plataforma de soluciones financieras. Ok. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Liz. Perdón. No, dale. Creo que me gustaría agregar dentro de los conceptos legales cuando hablamos de lo que es diversificación. La diversificación puede darse, como lo ha señalado en este caso nuestro amigo Ricardo, que obviamente a razón de una necesidad identificó una oportunidad y aperturar un nuevo negocio, que ahí está la pregunta, ¿no? Cuando denomina Chasqui Dólar, ¿cómo fue que inició ese nuevo negocio? ¿Como una nueva persona jurídica? ¿Cómo fue que migró a a este nuevo giro para poder un poquito encauzar la parte legal y también planificar lo que señala en este caso nuestro amigo Nick, que dice que a nivel de concepto pareciera que tener un negocio totalmente diferente no sería diversificación? ¿Tú creas una nueva compañía? Y justo ahí venía mi pregunta, que yo quiero que le enseñes también a toda nuestra audiencia de Poder Empresarial, que el orden es lo más básico, el orden legal. Porque definitivamente yo pude de repente con la misma empresa seguir con el mismo RU y simplemente aumentar el objeto social, lo cual es muy complicado y sobre todo si tengo nuevos socios, nuevas personas que van a integrar a esa nueva empresa, todo se vuelve confuso. Yo creo que en la parte legal es fundamental para que tú puedas llevar desde base una empresa totalmente saludable. Y ahí sí nos puedes explicar un poco, por favor, Liz. Justamente ahí creo que ya hemos abordado el tema de la formalidad, ¿no? Un primer paso es el tema de la constitución.
Ahora, cuando se toma decisión de ese tipo, porque el negocio ya está avanzando y se decide en este caso la diversificación con creación de nuevos negocios o de repente de creación de nuevas empresas, hay que hacer una evaluación para poder tomar de cierta forma esa decisión. Y yo creo que también se podría abordar algunos temas vinculados al tema de la responsabilidad, ¿no? Porque finalmente creo que no se aborda mucho cuando se crea una nueva empresa, se tiene que designar a un representante legal y es el que tiene toda la responsabilidad y todas las facultades. Entonces es muy importante también tomar en cuenta con la diversificación, con la creación de empresas, de nuevos negocios, cuáles son los riesgos a los que está enfrentando de cierta forma este nuevo negocio o esta empresa. Si tú tienes identificados a nivel de empresa cuáles son tus riesgos, tú vas a poder administrar tus riesgos y vas a poder también administrar y prevenir la responsabilidad, porque tienes responsabilidad legal, tiene responsabilidad patrimonial con lo que firmas, cuando tú colocas tu nombre, y también tiene responsabilidad que también no se puede abordar, que es la parte penal. Por eso que al comienzo hablábamos del tema de la formalidad y también hay que tomar mucho en cuenta en la diversificación el giro del negocio. Creo que siempre ese tema que se va a abordar en todos los temas porque van como que indexados, ¿no? Diversificación, constitución, consolidación, están mezclados. Ok, y hay un punto también a considerar, ¿no? Imagínate que una empresa nace con 4 socios, así como nosotros estamos en este momento. Ese negocio principal va creciendo, le está yendo bien, y a uno de ellos se le ocurre crear otra línea de negocio paralela que se puede complementar con este negocio. Y lo apertura. A este negocio le va bien, pero sigue, digamos, con la misma razón social. ¿Correcto? Y de repente los otros 3 socios no participan tanto de esta nueva línea de negocio. ¿Cuál sería tu recomendación para que estos 4 socios no terminen en una pelea legal, en un problema por dividendos? Porque de repente esta diversificación no necesariamente fue, digamos, constituida por los 4 socios, sino de repente por uno o por dos. ¿Cuál sería ahí tu recomendación legal para que no incurran en problemas legales y problemas donde pueden terminar mal, inclusive hasta sus relaciones personales entre socios? Creo que siempre se tiene que abordar en un papel, en un documento, que podría ser una denominación, un pacto de accionistas, un pacto de socios, donde se defina que efectivamente cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus condiciones, para que evites una responsabilidad legal por competencia desleal si tú creas negocios vinculados. Si tú tienes claro cuáles son tus límites y cuáles son tus exigencias, entonces si tú quieres abrir un negocio diferente y el negocio ve bien que no está vinculado, no habría ninguna responsabilidad legal ni ninguna acción legal. Entonces, siempre como señalamos, el tema del el orden legal, el orden societario, tiene que estar pues plasmado en un documento, en un papel, y siempre este papel, para que tenga mayor fuerza legal, lo que se busca es que tenga pues alguna certificación notarial, que tenga alguna fecha cierta, para que pueda ser ejecutable en el futuro, porque lo que siempre sucede, que como tú señalas, nos hemos juntado 4 amigos, se juntan 4 empresarios que son amigos y se olvidan de la documentación, ¿no? Y Ujú. eso es importante que se tome en cuenta desde el inicio. Si tú pactas tus acuerdos en un documento, todo claro, van trabajando y si es que no va bien, pues si es que no cumplen los lineamientos, pues te puedes desvincular sin ningún problema y también va apoderado, si es que efectivamente consta y alguien incumplido ese pacto de accionistas o pacto social o el título que tú le, o acuerdo de partes, lo que tú le quieres colocar, pues podrías también ejecutar una acción legal porque está incumpliendo, porque finalmente han buscado que el negocio prospere, ¿no? Pero eso no Ujú. quita que cualquiera de los 4 socios cree un negocio alterno. Claro, pero que no esté vinculado al mismo negocio. Por Correcto. eso tiene que estar siempre como que pauteado. Oye, mira, si es que este negocio va, yo puedo crear tu negocio. Si no hay ningún impedimento, tú avanzas. Correcto. Pero mejor Porque no sería mejor separar. lo ideal es Mm, separar. Lo que claro. estamos hablando acá es un tema de que los 4 creamos una empresa y después Liz quiere crear una empresa parecida al mismo giro social. No necesariamente, yo me O refería a alterna. alterna, Ah, ¿no? alternas. Alterna. Claro. Pero 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 lo que siempre, pasa ahí, a lo que yo iba, porque he visto también estos casos, es como que, no sé, vendemos peluches, ya listo. La idea de negocio de los 4 fue, vendemos peluches. El negocio va creciendo y ahora quiero vender bicicletas, ¿ok? Pero se le ocurre solo uno. a Ok. uno se le ocurre y con la misma razón social comienzan a Ah, vender ya. bicicletas. Pero entonces ese uno de repente dice, oye, pero ahora esta fue mi idea, yo soy el que más punche le meto, los otros 3 solamente se dedican a vender los peluches.
a eso me refiero, a esa Ok. diversificación. ¿Qué le recomendarías para no entrar en un problema legal Un entre... negocio Apertura, claro, independiente, un o negocio sea, independiente, totalmente independiente totalmente, para que claro. pueda medir también cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuál es su renta. Pero ojo, ahí también viene un tema clave. Este socio apertura ese otro negocio de bicicletas con el mismo capital de los otros 4. No, Entonces, Ah, ok. es que hay una mezcla. Por eso te digo, y eso ocurre y lo he visto varias veces. por eso creo que es importante Ajá. lo que señalamos al inicio, el orden. O sea, Ok. el orden Definitivamente. patrimonial, la Ujú. responsabilidad, la transparencia y la información. Porque finalmente, si es que inicias un negocio, inicias sobre la base de la confianza. Entonces, Ujú, oye, ujú. mire, este negocio yo voy a ponerle tantas horas, esta va a ser mi función, y si yo puedo desarrollar otro labor paralelo que no va a impactar en los fines para los cuales nos hemos constituido, entonces tú puedes, o sea, no eres un esclavo de esta empresa, pues finalmente tú puedes decidir otro, pero las cosas yo creo que siempre tienen que ser en sociedad, tienen que ser claras. Pero si tú Claro. utilizas un patrimonio de una persona jurídica para crear otra línea, tú solo no estás solo, porque estás Ok. utilizando el patrimonio Ujú. y te vas a meter en un problema legal porque estás utilizando el patrimonio de la persona jurídica para generar un beneficio personal, y en una persona jurídica es diferente. Puedes utilizar tu EIRL si tú quieres, tu facturación, tú te haces responsable de tu parte tributaria o contable, ¿no? Ujú. Y eso solo quiero recalcar lo que menciona Liz. Ese orden contable, perdón, ese orden legal tiene mucho que ver con el orden contable. ¿Por qué? Porque si yo no tengo constituida bien la empresa y asumo de que va a venir un socio a querer facturar por una línea de servicio distinta a la que fue creada, está combinando ingresos, está Ujú. combinando gastos Ujú, No ujú. y puede se ser. está complicando en sí Ujú, mismo, ujú. porque esos ingresos se van a recaudar en la empresa 1. Correcto. Pero si es su línea de negocio independiente, no tendría por qué combinarla. Y pasa mucho, como dice, con los Ah, empresarios. Y de Ujú. repente me gustaría hacerle la pregunta acá a ustedes que también ven, o sea, a nivel de empresa, o sea, no como únicamente como una parte legal. Por ejemplo, ¿qué sucede si en el supuesto que hay sean 3 accionistas o el número que se define y tengan una función, por ejemplo? Y sea, por ejemplo, el profesional en cierta actividad, no sé, en Ujú. electricidad o en ingeniería. Consigue el cliente. Ujú. Entonces, él, por el hecho de conseguir el cliente, o sea, esa factura o ese contrato, pues es para la persona jurídica, porque ha utilizado la Correcto. persona jurídica, pues el nombre de la Claro, y es para empresa, ha todos. usado el logo de la empresa, ha usado los medios de la persona Exacto, los jurídica recursos de la... para poder Ujú, generar un beneficio. ujú. Pero he visto casos que comienza el inicio de un conflicto legal porque dice, ok, yo traje el contrato, yo soy el profesional, yo me pago 9.000 como no, Honorario. pues ingeniero, como abogado, y le doy su 10% a la compañía. Ujú. Entonces se está como que rompiendo de cierta manera lo que es una persona jurídica, porque si tú te quieres comportar así, deberías tener o trabajas solo, o te creas tu Exacto. IRL, entonces no estás formando una sociedad que es el porvenir de la persona jurídica para que genere un beneficio en común, ¿no? Ujú. Totalmente. Excelente. Siguiendo con la diversificación o ampliación a un nuevo negocio, yo quiero hacerles una pregunta práctica para todos. ¿Cuál creen ustedes que fue el principal error que yo cometí como empresario al pasar de un negocio a otro, correcto? Colocando en stand-by el anterior, dejándolo en stand-by totalmente, teniendo un almacén totalmente lleno, tiendas totalmente abiertas, y que de un momento a otro dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerla en stand-by y dedicarme solamente a mi otro negocio. ¿Cuál creen ustedes que fue mi principal error que cometí? Yo me parece que puede venir por acá. A ver, dime tú. Es una trivia, ¿no? Es una trivia. Es Es una una trivia. pregunta. Vamos a Yo responder ya a, lo tengo muy Vamos a bien. hacer la respuesta. vamos a responder a tu No es trivia. estrictamente legal. Yo creo que lo que te pasó para que te vayas a la otra empresa que creaste y esta la dejaste sola es por un tema de falta de enfoque. Es por un tema de no tenías los recursos adecuados, la estructura, el equipo para poderte dedicarte a ambas. Y como tu necesidad era grande debido a la coyuntura que has contado, no podías ver las dos empresas en paralelo. Así que simplemente escojo A o escojo B. Y eso te sacó de enfoque de la A, y es por eso que tienes, como tú mismo lo dices, un patrimonio, unos activos que están ahí, que en este momento se están convirtiendo en pasivos, porque no tenías seguramente esa estructura o ese equipo que podía gestionarte este primer negocio. Me imagino que va por ahí. Ricardo, aterrizado a números, lo que comentas, yo no sé si has hecho un buen o un mal estrategia. ¿Por qué?
porque tú no sabes, no has evaluado, o no sé si lo has hecho, no sé si has evaluado como negocio esas prendas, esas tiendas, cuánto potencial te daban de acá a un año, 2 años o 3 años. Si de repente era más rentable seguir en las tiendas que cambiar tu negocio a un nuevo giro, era una mala idea. ¿Costo de oportunidad? Es el Estás costo hablando de del costo de oportunidad. oportunidad, ¿no? Exacto, por eso te lo llevaba a números. Ujú. Pero si tú decías, esto ya se viene en picada, porque el escenario ya no es el mismo, hay restricciones legales, en cambio, por la virtualidad voy a aprovechar esta plataforma y esto va a ser más rentable, algo que tienes que hacer que es valorizar tus negocios. Si valorizas el negocio de prendas, se iba para abajo, en el supuesto. Y si valorizabas el negocio virtual, de repente sí era más rentable, pero también había que ver la competencia. Entonces, con la información que me das, no siento que una idea haya sido mejor que la otra. Y justamente creo que agregar que, o sea, como no es que sea una mala decisión, definitivamente, pero yo creo que también es sabio cuando ves que un negocio, pues efectivamente, no está siendo viable o no te está generando la rentabilidad que tú esperabas, a pesar de todo el esfuerzo económico y también personal que tú le realizas, es sabio también tomar una decisión y migrar a otro negocio y ponerle todas sus balas o todos tus, o sea, tu trabajo a este nuevo negocio y cerrar un negocio o paralizar ahora. Esa decisión cuando se cierra o cuando se paraliza se tiene que ver, obviamente. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tema textil, que obviamente no es mi core, que tú más que todo lo conoces porque eres empresario, y me sé, todo lo que hablamos de temas textiles, las tendencias, los colores, no sé qué tipo de producto era. O sea, si tú en el 2020 era una situación y el 2025 ya cambió, entonces de repente ese tema ya lo perdiste, o buscar siempre juntarte con otras personas que puedan utilizar y poder sacar económicamente ya y no seguir teniéndolo, porque ahí vas a gastar en almacén, vas a tener que gastar ciertos elementos y de repente ya es sabio que tú dejes ese negocio por completo y que te enfoques en el que te está generando más rentabilidad, ¿no? Todas sus respuestas han sido totalmente acertadas y les agradezco. Yo les quiero decir algo muy rápido. Recordemos que en la pandemia muchos negocios quebraron o se colocaron en stand-by, obviamente por la coyuntura que existió. Recordemos que el metro cuadrado de Gamarra es el más caro del Perú, ¿correcto? Una tienda de 7 metros cuadrados te puede costar 2.500 hasta $3.000 mensuales, bien ubicadas en un primer piso. Obviamente los alquileres no perdonan. Entonces, como ustedes hablaron, costo de oportunidad, yo sabía que me iba a generar más gasto que rentabilidad del negocio. Por eso que lo coloqué en stand-by. Sin embargo, muchos negocios se volvieron a reactivar y es lo que pasó con Gamarra. Entonces, pero yo no me dormí en mis laureles. Yo creé una nueva empresa que fue Chasquidolar y esta empresa repuntó de forma inmediata por la digitalización, por el entorno que tenía y comenzó a tener un crecimiento exponencial que crecía 15% de forma mensual. Entonces, cuando yo reactivo Gamarra nuevamente, porque conozco el know-how, porque es un territorio en el cual he estado 14 años, se me reactivan los dos y no quiere decir que me iba mal en Gamarra, me iba bien, pero también me iba bien en Chasquidolar. ¿Y qué es lo que se me pasó a mí como empresario? Que podía ser un todista, que podía hacer todo, que podía ampliar en los dos negocios y podía estar en los dos lados. Imposible. No hay ser humano que pueda hacer eso si no sabes delegar. No supe delegar. Ujú, ¿Correcto? Ese fue mi primer problema, ujú. porque si yo hubiese delegado con profesionales, uno de mis negocios, hubiese visto un buen flujo de caja y hubiese delegado, hubiese podido hoy en día estar con los dos negocios. Sin embargo, dejé uno en stand-by para dedicarme al 100% al otro. Es como si manejaras un auto o dos autos a la vez y tarde o temprano te vas a estrellar. Porque si tu negocio no tienes una buena estructura y una buena planificación, no puedes hacer dos cosas a la misma vez. Eso es lo Correcto. que me pasó. Totalmente de acuerdo. Ujú. Alguien, Yo creo dale. que delegar no es soltar, ¿no? Entonces, legalmente hay un concepto de lo que significa la delegación y la responsabilidad que conlleva esta delegación. Entonces, como señala Ricardo, efectivamente, o sea, si él delegaba, tenía que continuar en la supervisión. Y eso obviamente son más horas de trabajo para ese negocio. Yo creo que ha sido sabio que te enfoques en el negocio que ahora sigue Ah, no, pero vuelve, ¿ah? Vuelve. Yo ya para febrero estoy volviendo a reactivar. ¿Por qué? Porque hoy en día Chasquidolar ya no me necesita a mí. Claro, hay una exacto. supervisión de mi parte, pero el negocio anda, yo me puedo ir una semana y yo lo puedo manejar directamente desde mi celular con todo mi equipo, un equipo bien formado. Y eso, y ya aprendí a delegar. Y con todo este conocimiento que he obtenido, me voy a la otra empresa
y la voy a Entonces, volver a reactivar. Claro, exactamente. Por eso que en febrero renace. Excelente lo que estás diciendo, Ricardo, y esto nos trae a colación para enfocarnos, ¿ok? En decirle a nuestra audiencia, que seguramente tiene muchas dudas, ¿cuándo es un buen momento para diversificar o para abrir una nueva línea de negocio? ¿Cuándo es ese momento? Uno de esos momentos es cuando tu negocio depende de un sistema y no de la persona, Ok. porque ahí viene la capacidad de delegación. Ujú, Si tú ya delegas en profesionales, en cabezas, en el gerente comercial, en el gerente de ventas, estás delegando la estrategia comercial y tienes la espalda suficiente para poder diversificar en otro producto. Pero ojo, también tienes que tener en cuenta la parte financiera. ujú, Si el producto que tú tienes por sí solo es rentable, ya tienes esa espalda de poder innovar en otros productos. Si ujú, no lo es, ujú, no te puedes arriesgar. ujú. Para que lo tengas en cuenta. Excelente. ¿Alguien quiere complementar? Y ahí Listo, listo, solamente amigo Neil. complementando lo que tú dices, la parte financiera es vital. Empresario que no conoce los números de su empresa, nunca vas a diversificar, es imposible, porque Ujú, si tú no conoces los números, justo lo que hablábamos, Neil, el análisis vertical de tu estado de resultados, cuánto es tu margen bruto, tu margen operativo, tu margen antes de impuestos, tu margen neto. Porque muchos dicen, ok, yo estoy vendiendo y tengo ingresos, pero ¿conoces tus márgenes? ¿Conoces cuánto te está dando de rentabilidad ese negocio? No sé si nos puedes explicar un No, poquito más enfocándolo. para hablar es fácil, Ricardo, y no marear al público con márgenes operativos, rentabilidades, KPIs, Dale. entre otros. Si tu producto por sí solo es rentable y te da un retorno económico, es el momento que tú puedes decir que tu producto está sólido. ¿Sí? Entonces, cuando hablas del análisis vertical, ¿qué quiere decir ello? Yo identifico cuánto me cuesta, perdón, cuánto he vendido mi producto, cuánto me cuesta venderlo, cuáles son mis gastos asociados a ese producto. Si yo tengo esa capacidad de identificarlo por el producto, puedo aperturar a involucrarme en otro producto, en diversificar un producto alterno, un producto que lo complemente o lo suplemente. Y yo poder hacer con este nuevo producto el mismo flujo. Es así que yo tengo una sola empresa, pero puedo tener 3 o 4 productos dentro de la misma empresa. Ya veré yo si por un tema societario me conviene escindir el negocio, partir el negocio o mantenerlo todo en uno solo si lo quiero seguir dirigiendo. Y con esto queremos decir que no necesariamente las empresas que tengan 5 o 6 productos deben convertirse en 5 o 6 empresas. Si yo tengo la capacidad de hacer un buen mix, puedo ver todas las empresas a la vez, pero identificando el flujo económico por cada producto, el ingreso o el costo y los gastos que me representa cada producto. Y ahí voy a poder identificar qué producto es más rentable que otro. Porque una mala costumbre de los empresarios es que utilicen el dinero o la rentabilidad que me generó por un producto invirtiendo más en otro. Estoy subsidiando un producto con la rentabilidad que tenga otro producto. Entonces, y todo eso lo voy a tener como con un orden contable y legal, como hablaba dice al ¿Y qué inicio. métricas nos recomiendas a los empresarios llevar para saber un buen estado saludable de nuestra empresa? Claro, principalmente la rentabilidad antes de impuestos, que es la que va a decir si que yo tengo más ingresos que gastos por un producto. ¿Sí? Otra métrica muy importante, ya viéndolo desde el lado estratégico y asociado a deuda, es si yo obtengo una rentabilidad, por ejemplo, de un 20% sobre mi producto, es decir, yo gasto 100 y cobro 120, estoy teniendo un retorno de 20, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi deuda financiera es el 30%? Esa deuda financiera se está comiendo la rentabilidad de mi producto. Pero si la deuda financiera es menor a mi rentabilidad, es un buen indicador que mis números van a ser azules. Es otro tipo de indicador a tener en cuenta cuando hablo por líneas de producto. Empresarios, sí, porque es muy importante. Porque no puedes controlar lo que no puedes medir. No puedes cambiar lo que no puedes controlar. Y no puedes gestionar lo que no puedes cambiar. Eso hay que tenerlo muy en claro. Si tú no tienes las métricas de tu negocio, va a ser muy complicado que tu negocio sea fructífero y menor aún, diversificar a otro negocio. excelente. Entonces, a esa pregunta que planteé, excelente Neil, excelente Ricardo, ¿algo que quisieras complementar? A mí me gustaría preguntarles, Ujú. desde el lado de su experiencia y la capacitación, ¿cuán importante creen que es dentro de los elementos de la diversificación de los negocios? La capacitación del personal. Capacitación del personal, totalmente necesario. A ver, como estaba diciendo Ricardo,
Capacitación desde el dueño de negocio para entender los números. No tienes que ser un experto financiero, pero tienes que entender tus números. Si estamos hablando de diversificación, tus procesos, las personas que te van a manejar la parte comercial tienen que ser capaces de vender estas nuevas líneas de productos que estás creando. Tus procesos deberían de estar documentados para que no te hagas tanto problema al momento de llevar a cabo esta diversificación. Entonces, la capacitación por todos lados es necesaria si realmente quieres seguir, si quieres seguir creciendo a través de nuevas líneas de negocio o a través de diversificar tus productos, ¿no? Pero lo que estaban diciendo es totalmente, totalmente importante. Y acá les quería comentar un caso, ya un caso peruano, de cómo el otro día me fui a un taller ya bastante interesante de un gerente general. Él es de un grupo económico mediano grande acá en el Perú, de cafeterías. Y estas cafeterías, pastelerías están creciendo bastante, bastante bien, facturan muchos millones, pero miren cómo está creciendo este grupo económico, que es un grupo económico familiar. A raíz de este crecimiento de sus cafeterías, ellos tienen contact center, quienes recepcionan los pedidos, ellos tienen una fábrica que les fabrican toda la pastelería, todos los panes, en fin, todo este tema para sus propios locales. Pero a raíz de este crecimiento, ya han comenzado a crear otras líneas de negocio que no necesariamente les va a proveer a ellos mismos, sino que van a comenzar a maquilar para terceros. Contact center para terceros. Esta fábrica de pastelería y panadería para terceros. Entonces, esa es otra forma natural en la que un empresario, conforme va creciendo, también puedes ir diversificando, porque primero las otras líneas de negocio, que no eran líneas de negocio, sino eran para ti, ahora sí pueden comenzar a crecer, tener su propia estructura, tener sus propios análisis contables, financieros, pero miren qué interesante, ¿no? Cómo a raíz de este crecimiento se van formando nuevas líneas de negocio. Busca la oportunidad, la encuentra, la toma ¿Sabes cómo se y Exactamente. llama la eso? Se ejecuta. volvieron expertos en lo que hacen. Así es. ¿Sabes cómo se llama eso, Frank? Se llama tener visión. Ujú, ujú, Diversificar no es tener más negocios, es Ujú. tener una visión estratégica Ujú. del negocio que estás haciendo. ujú. Y es un clarísimo ejemplo que vale la pena tomarlo para otros. Y con estructura. Teniendo una Siempre. estructura. De hecho, mira, lo que decía este gerente general, decía lo siguiente: ¿cuántos locales creen que tiene actualmente esta marca? Nos dijo 9, ¿ok? 9 no es mucho, pero realmente son una máquina de hacer dinero, nos dijo cada una de estas cafeterías. Pero mi propósito, mi visión de acá a 5 años es por lo menos tener entre 30 y 40 locales más, ¿ok? Pero ¿por qué nos hemos demorado? Porque es un grupo que tiene muchos años en el mercado. ¿Por qué nos hemos demorado? Porque precisamente lo que tú dices, Ricardo, estamos creando la estructura correcta para poder dar ese salto y que ese crecimiento de pasar de 9 a 40 o a 50 locales tenga un buen equipo de trabajo, tenga buenos líderes para que todo este negocio sea rentable. Porque de lo contrario no vale, como tú bien lo dices. O sea, tú tienes que medir esa utilidad y esa rentabilidad en todo momento, porque de lo contrario simplemente vas a aperturar, porque puedes tener el flujo de caja, tus bolsillos están llenos, pero aperturas, 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 sin Sí, estrategia, sin visión, como mencionas, y eso te puede llevar a una pérdida también, ¿no? efectivamente. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los pros y los contras de diversificar? Comencemos con los pros. ¿Cuáles creen que son los pros? Puedo comenzar diciendo que es diversificar productos es igual a diversificar el riesgo. No es lo mismo solamente dedicarme a vender helados en verano que vender panetones, vender galletas, vender cereales Excelente. durante todo el año. Es así que no me voy a depender de una sola unidad de negocio. Ese es un pro. Excelente. El otro pro que yo quisiera decir es que, aparte de la diversificación, si realmente cuentas con la estructura y esa diversificación es producto de encontrar una necesidad que tú la estás atendiendo, obviamente tus arcas se van a llenar de más billete. Nueva Eso, fuente de si lo haces recursos. bien, con estructura y encontrando una buena oportunidad en el negocio, vas a tener más billete. Nuevas fuentes de ingreso. Exactamente. Muy bien, legalmente creo que mitigas un poco o acortas la responsabilidad legal que tenía en este caso el representante, que es la cara del que firma los documentos, ¿no? Excelente, muchachos. ¿Y los contras? Porque también no todo es flor de rosa.
¿Cuáles son los contras Creo que de? puedo empezar. Los contras podrían ser tener en cuenta desde el inicio que los negocios, mientras más chiquitos sean, pues hay más control. Cuando los negocios van creciendo, se requiere, creo que hemos abordado el tema de la delegación, por eso es que señalamos delegar sin soltar, delegar supervisando, porque mientras más grande seas, también van a aparecer nuevos desafíos que vas a tener que afrontarlos y para mantenerte en el mercado, ¿no? Ujú. Desde mi punto de vista, un contra si diversificas sin tener aún ese orden, esa estructura, ese equipo A de jugadores, pues tú como dueño, como CEO, vas a estar como loco. Vas a estar como loco porque vas a estar en diferentes líneas de negocios y tu core business todavía depende mucho de ti, vas a ser un bombero, apaga incendio todo el tiempo. Y eso es lo que te voy a decir, vas a estar como loco realmente corriendo entre tus diferentes negocios que vas aperturando, ¿no? Lo negativo de hacer esto es que, así como distribuyo el riesgo, que es lo positivo, también distribuyo los ingresos. ¿Qué quiere decir con esto? De que tengo que saber que cada producto tiene una vida distinta. Cada producto uno puede ser más rentable un año y el otro no. Entonces, el empresario tiene que tener la capacidad de medir que ese producto este año va a ser rentable. Y con otro producto este año no es rentable, pero estoy apostando por la expansión. El otro por la colocación. El otro por la apertura de nuevos mercados. Entonces, tener la capacidad del empresario de medir todas esas vidas de, de cada producto es lo que le puede contraer a tomar equivocada de decisiones y creer que puede ser rentable con todos los productos al mismo tiempo. Yo quiero agregar a las excelentes respuestas que han dado, que también uno de los errores que cometemos los empresarios es que cuando hacemos nacer una nueva empresa, utilizamos fondos de nuestra anterior empresa y lo utilizamos para esta nueva empresa. Y si esta empresa no va bien, seguimos utilizando fondos de la anterior empresa. Entonces nosotros debemos de saber identificar en qué momento no debemos de separar totalmente las cuentas, equipos totalmente distintos, estructuras. Tenemos que entender que deben de existir estructuras totalmente distintas. Entonces, cada empresa tiene propia vida, propia constitución, propio RUC, y cada empresa se debe llevar de forma autónoma. Si tú ves que tus números, por eso yo sigo enfatizando que tienen que saber leer sus números. Empresario que no sabe leer sus números, empresario que lamentablemente no está destinado está destinado al fracaso. Entonces, por ahí quiero comenzar. Entonces, como último, chicos, porque ya la hora nos está quedando corta. Si un emprendedor nos está escuchando y dice, yo quiero diversificar, ¿por dónde debería empezar? Empezar por saber si es que su producto principal le va a dar la espalda suficiente para poder pensar en un segundo o tercer producto. Si no se lo da, todavía no es el momento. Excelente. Exacto. Como acotación a eso, que es decir, que tengas una espalda financiera, ¿correcto? Debes de tener claro si tu empresa ya tiene esa buena estructura, si aún depende mucho de ti, no diversifiques, pero si ya está sistematizado, cuentas con el equipo, la estructura y ya puedes delegar, yo sí te recomendaría que diversifiques. También si legalmente tus tus números están sustentados en contratos, en documentos que apalanquen estas decisiones financieras. Y lo esencial, el flujo de caja, siempre positivo, que tengas un flujo de caja necesario como para saber que vas a poder reinvertir, reestructurar, planificar, planificación estratégica, financiera, legal para tu primer negocio. Así que bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy en nuestro podcast. Esperemos que nuestro público, nuestra audiencia de Poder Empresarial haya quedado claro en qué momento vas a saber diversificar tus negocios. Sabes que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y puedes contactarnos con nosotros en cualquier momento. Frank, Bueno, quiero hacer un llamado a nuestros amigos empresarios. Si estás dudando si es momento de diversificar o no, pues escríbenos, mándanos un mensaje y nosotros analizaremos tu caso. muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, nos vemos. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias.